Buenas tardes, Iglesia Vida en Abundancia, hermanos en Cristo Jesús, ya estamos listos. Domingo 13 de septiembre del 2020. Este día es muy especial, muy especial, y le doy gracias a Dios que coincida con esta predicación. Bueno, no es coincidencia. La palabra del Señor nos enseña que hay diosidencias, que Dios, el Señor, tiene el control de todas las cosas. Antes que pensemos algo, Él ha tomado el control, como lo mencionábamos ayer. No impacientarnos, Él tiene control de todas las cosas, aún de nuestros pensamientos, aún de lo que no pensamos, Él tiene el control. Y esta tarde les voy a estar explicando por qué. Y voy a tomar algunas ilustraciones de acuerdo a esta escritura que está en el profeta Isaías, capítulo 42. Y vamos a estar meditando en este verso. 42, verso 13 de Isaías. Le doy la bienvenida a Santiago, mi compañero de danza. Santi, qué bueno que te conectas. Muchas gracias por saludar a Dani. Gracias por por sus oraciones, por todo lo que han hecho. Miren, vamos a comenzar mientras se están conectando. Rafa, el Señor te bendice, gracias por conectarte. Ya le piqué a la manita para saludarte también a ti, Santi. Y el profeta Isaías es conocido como el quinto evangelio. Por favor, los que toman nota o pueden volver a escuchar este video. Isaías es conocido como el quinto evangelio porque Isaías profetizó. Bueno, todos los profetas hablaron acerca del Mesías, acerca de el siervo del Señor, acerca del Cristo, ese Cristo que ahora nosotros lo hemos recibido como Señor y Salvador, que es Dios mismo encarnado, Jesucristo mismo, y cuando ascendió, Él prometió que no nos iba a dejar solos, iba a enviar a su Espíritu Santo. Entonces, estas cosas, como cientos de años, es más, miles de años, Dios ya había profetizado estas cosas. Así que me gozo en meditar este tiempo la palabra del Señor. Hermana Josefina Gómez, el Señor le bendice. Hemos estado orando por su familia, sus hijas y sus nietos. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor, sin más preámbulo, dice: el Señor saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Vamos a orar por esta palabra. Padre, oramos en el nombre de Jesús, creyendo que tu palabra no vuelve vacía. Ha sido lanzada, Señor, a través de este medio. Gracias porque la recibimos y permítenos meditar en ella. Gracias porque nos demuestras que tienes el control desde antes de que nosotros lo pensáramos. Queremos bendecirte y queremos reconocerte como poderoso gigante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Así sea. Licenciada Lucera Orozco, el Señor te bendice, bienvenida. Gracias por conectarte. Como estábamos viendo, este texto está hablando que el Señor saldrá como gigante. Y si dice que el Señor va a salir como gigante, quiere decir que está dentro. Para que salga tiene que estar dentro. Y dice, el Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Quiero decirte que David también recibió el subtítulo o el nombre de varón de guerra. David era un hombre de guerra, era un guerrero. Por esa misma condición, él no pudo construir el templo, sino lo construyó Salomón, su hijo. Y el nombre de Salomón significa pacífico. Entonces nosotros tenemos que ver que todas las cosas y las circunstancias. Tía Lidia, desde Tijuana, estás conectada, el Señor te bendice.
Gracias, Santiago nos está poniendo que una información acerca que es la gesta heroica de los niños héroes. Gracias, Santi, recibo tus felicitaciones. Gracias por la información y gracias por estar interactuando y mandar saludos. Ya lo había explicado Sofi que entre más interactúen, la página se proyecta más. Así que agradecería que estén interactuando incluso de lo que comentamos. Hermana Male, el Señor le bendice. Gracias por estar conectada. Entonces vamos a ver por qué está hablando esta situación con el antetexto. Ustedes bien saben que a mí no me gusta aislar los textos, sino mostrar el antetexto para que nosotros conozcamos todo lo que está alrededor de un texto. Porque si no es fácil sacarlo de contexto. Y dice el capítulo 42, hay unos títulos en algunas Biblias que dice el siervo del Señor. Ese subtítulo no aparece en el original, solamente se puso para que nosotros podamos entender con mayor comprensión. Pero dice el verso 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, y mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. ¿Quién está hablando? Nosotros cuando leemos un texto tenemos que saber quién está hablando, quién está al frente. Y aquí quien está hablando es el Señor mismo. Algunos le llaman Yahvé, otros le llaman Jehová, otros le llaman el Señor. Ahorita no vamos a ver esa clase, pero vamos a ver que en sí no es el nombre del Señor. Por eso nosotros lo determinamos como el Señor. Liz, bienvenida, el Señor te bendice. Entonces, les repito, no estamos viendo esa clase, pero aquí nosotros lo vamos a leer. El Señor mismo está hablando y dice, yo le sostendré. ¿Quién va a sustentar? Cuando Jesús estaba colgando del madero, él mismo exclamó, ¿por qué me has abandonado? Es una de las frases que él exclamó. Y quiero decirte que el Señor jamás lo abandonó, pero estas cosas se mencionan porque nosotros a veces nos sentimos desolados, sentimos que nos abandonaron, nos sentimos dejados, nos sentimos solos en las circunstancias y jamás el Señor nos va a dejar. Cuando aparece Jesús pendiendo de la cruz, todo el pecado fue llevado en su cuerpo. Es por eso que Dios no se relaciona con el pecado. Por eso tenía que llevarlo en el cuerpo de Jesús y pagar toda la rebelión, todo el pecado, todas las adversidades. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en su sacrificio, son borradas todos nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. Aquel que recibe a Jesucristo tiene el perdón de pecados. Eso lo mencionó Juan el Bautista, incluso cuando estaba mencionando acerca de Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor está hablando y dice, aquí mi siervo, yo le sostendré. Y apropiate tú de esa palabra. El Señor es quien me sustenta. Quiero decirte que todos los días de mi vida el Señor me va a sustentar, porque ahora la persona de Jesucristo está implícita en mi vida y en la vida de todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. No lo quites de tu mente ni de tu corazón jamás, no dudes jamás del Señor. Si tú crees que las adversidades te están atormentando y te están ahogando y las circunstancias quieren mencionarte algo diferente, quiero decirte que te enfoques en que el Señor siempre te sostendrá. Interactúa, por favor, pon una nota de que el Señor es tu sustento o una cita que recuerdes que Él te sustenta. Yo recuerdo una cita que dice, yo les sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la derecha significa poder, autoridad. Jesús está a la diestra de Dios, es Dios mismo, pero como autoridad de mi justicia. El Señor es la justicia encarnada de Dios. Dice, yo le sostendré mi escogido, y en hebreo significa Mesías.
Entonces, mi Mesías, mi ungido, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Señor tiene contentamiento con su pueblo, con sus hijos, con los que son suyos, con los que somos sus amados y nosotros somos sus benditos. Él es nuestra justicia y Él ya no mira a nuestra vida, sino mira a la vida de Jesús. Es un gozo saberlo. Y luego dice aquí el verso 2, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Hay personas que cuando alzan la voz creen que tienen autoridad. Quiero decirte algo, el que grites no quiere decir que tú tienes autoridad. Es más, las personas que tienen autoridad no hacen alarde de su autoridad, solamente lo dicen y ya. Tú y yo debemos de ser personas de una sola palabra. Cuando decimos algo, no hay algo tras líneas. El Señor cuando dijo que va a estar contigo, Él no te dijo, si te portas bien, yo voy a estar contigo. Si diezmas, yo voy a estar contigo. Si no diezmas, ya no voy a estar contigo. No, el Señor es de una sola pieza. Él dijo que no te dejará ni te desamparará, que te va a sustentar encima de lo que hagas. Pero si tú eres una persona agradecida, entonces tú y yo vamos a ser agradecidos y vamos a corresponder como diezmando, reuniéndonos, porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos han olvidado el consejo y la palabra de Dios y hemos dejado nuestra vida cristiana por tener una vida desenfrenada, porque no nos sujetamos a la misma palabra de Dios. Nadie te va a sujetar a la fuerza. Uno mismo, incluso Jesús mismo cuando habló, dijo, no le pondrás bozal al buey que trilla. Esto lo está hablando porque está mencionando acerca de sus trabajadores, que ellos tienen derecho a comer del trigo que se está sembrando. Dios ya preparó todas las cosas, pero volvamos al verso. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Tú no tienes que andar diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Mira, cuando alguien es cristiano se nota. Cuando alguien ama a Dios se nota. Cuando tú estás enamorado se nota. Cuando tienes dinero o poder adquisitivo se nota. Cuando tú tienes la batuta, se nota. Se nota quién es el que está al frente, quién es el que dirige. Las personas que no tienen autoridad se tienen que dirigir hacia una persona, a la que tiene autoridad. Jesús, esto lo aprendí de Daniel en la tarde que estábamos platicando con él, dice que Jesús no tiene autoridad. Dios no tiene autoridad. Él es la autoridad. Y Él como autoridad suprema nos las delegó a nosotros. Entonces dice, no gritará ni alzará su voz. ¿Recuerdas que Jesús enmudeció y no dijo una sola palabra? Dice, como cordero fue al matadero delante de sus trasquiladores. No abrió su boca y Él se mostró humilde. Él se mostró callado. Él sabía, Él conocía que Él es la autoridad. Y como la misma autoridad que había perdido Adán en el Edén, Él mismo con sencillez de su corazón no necesitó hablar, enmudeció y como oveja fue al matadero para recobrar la autoridad que la había perdido la humanidad, el mismo Adán, porque esto significa la palabra Adán, humanidad. Entonces, seguimos adelante, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué significa esto de que no quebrará la caña cascada? ¡Ey! Ya ven, no alcen la voz, Él obedece nada más así. Entonces dice aquí, no quebrará la caña cascada. Vamos a tratar de explicar qué significa esto de la caña cascada. En este tiempo se refiere la caña cascada de que cuando en ese tiempo el pueblo de Israel
tenía muchas situaciones, eran las vidas fracasadas y corazones desalentados que no fueron quebrantados por el amor personificado de Jesús. Alguien, por favor, puede buscar la cita. Quiero que interactúen, no nada más que escuchen. En Evangelio según San Juan, capítulo 1 al verso 11. Capítulo 8, verso del 1 al 11. ¿Qué es lo que sucede? Una vida fracasada. Hay personas que se sienten fracasadas. Es más, antes de comenzar una carrera ya sienten que perdieron. Hay personas que, y no me malinterpretan, ayer estuvimos compartiendo y que dijimos que dejemos de hablar maldición sobre nuestras vidas, que comencemos a hablar, dejar de quejarnos. El Señor me ha puesto como pastor, pero el Señor es el príncipe de los pastores. Es más, Él me sustenta a mí y a todos sus siervos, y a todos sus hijos y a todas sus ovejas. Él tiene cuidado de nosotros. Él es el príncipe de los pastores. Y hay personas que aún como cristianos se sienten fracasados. Antes de comenzar una carrera, sienten, oh, no, yo no voy a poder, es demasiado, la maratón es mucho para mí. O sea, si tú sientes que eres un fracasado, ya fracasaste desde el momento que estás pensando que eres un fracasado. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos más que vencedores porque Cristo es vencedor. Él venció en la cruz del Calvario. Él recobró la autoridad y el poder. No es que la haya perdido. El hombre perdió la autoridad que Dios le dio y Dios mismo tiene que volver a recobrarla para volverla a entregar a sus hijos. Y como hijos de Dios tenemos autoridad de decir de nuestra vida que en este instante en adelante nosotros vamos a vivir en victoria. Entonces dice, eso está haciendo referencia a la caña cascada. Y dice, no quebrará la caña cascada. Él no va a quebrantar si tú te sientes un fracasado. Cuando una persona se siente fracasada es el momento más supernatural de parte de Dios para levantarlo. Alguien que aunque piense en el fracaso, no piensa en sus habilidades, porque sabe que depende de Dios. Por eso dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o el pábilo que humea. Entonces, el pábilo que humeare se refiere más bien a los humildes principios. Nosotros debemos de tener principios de humildad. Se refiere más bien, y alentaba la llama para hacer un fuego glorioso. Quiero decirte tantas cosas en un solo momento que de verdad a veces quisiera poner en orden mis pensamientos. Mira, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros creemos que ya se acabaron las circunstancias, viene el aliento de parte de Dios. El aliento, cuando nosotros tenemos vida, el Señor sopló aliento de vida a nuestras vidas y fuimos seres vivientes. Nosotros somos espíritu, que vivimos, que tenemos emociones, pero vivimos en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos vida, pero una vida en abundancia porque nosotros creemos en el poder y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, no hay demonio que se le resista a Jesucristo. No hay ningún pero que valga. Dios puede hacer, para Él todo es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros generalmente fallamos en nuestras promesas, pero Dios nunca falla. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hay personas que dicen, es que yo no puedo. Lo repito, pues puede. No es que no puedo dejar esto, no puedo dejar este vicio. Puede. Depende de nosotros si tenemos que hablarlo. Hay hermanos que me están diciendo, ya no me quejaré más. No es que no te quejes. Es que si nosotros dejamos de hablar cosas que no son bendición, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y eso dice la palabra del Señor. Tú eres quien
eh, lo que haces determina por lo que eres. Si tú eres victorioso, porque Cristo es victorioso, entonces vas a tener victorias continuamente. Todo lo que te propongas en el nombre de Jesucristo, lo podrás realizar. Por eso dice aquí, se está cayendo el agua del baño. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Mira, la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad en sí no te hace libre. El conocer la verdad te hace libre. Porque Jesucristo es la verdad. Pero aunque Jesucristo haya venido, si alguien no quiere recibirlo, no recibe libertad. Por eso dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces que eres hijo de Dios, te levantas poderosamente. Cuando sabes que eres como Cristo Jesús, porque la palabra del Señor en 1 Juan 4 dice que como Jesucristo es en el cielo, así somos nosotros en esta tierra, en este mundo. Si no me lo crees, es asunto tuyo. Aunque yo lo esté diciendo, si tú no lo crees, no va a suceder nada. Pero yo te estoy diciendo no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Dios dice eso, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú siéntete amado porque eres el amado de Dios. Tú siéntete bendito porque eres el bendito de Dios. Todo lo que pise la planta de tus pies es bendito. Tú eres bendito en la entrada y en la salida, en la ciudad y en el campo. Bendita será tu arteza de amasar y benditos serán las crías de tus vacas. Benditos serán tus bestias y todo traerá bendición sobre tu vida. Nosotros tenemos que creer que donde nos lleve el Señor, la circunstancia que sea, entonces somos sus benditos. Y quiero adelantar a lo que dice. Recuerda que estamos viendo el antetexto. Dice el verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. ¿Qué ley? No está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley de la gracia, la ley de la verdad. Dice aquí, ¿por qué te digo esto? Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella. ¿Sabes quién le da de comer a todos? No es tu sueldo, no es tu sindicato, lo he estado repitiendo, no es tu marido, no es tu pensión, no es nada de eso, por favor, que quede claro. Dice que Él es quien extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Yo, el Señor, mira lo que dice el Señor. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, así es que llámate justo. ¿Cuántos son justos? Decláralo, escríbelo. Atrévete a escribirlo. Si ni siquiera tienes el atrevimiento de escribirlo, ¿cómo vas a atreverte a vivirlo? Declárate justo. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y te sostendré por la mano. Oye, andar de la mano con Jesús, ¿no te da gusto? ¿No te da gusto que vayas de la mano? Si tú vas con la persona que amas al parque, vas de la mano. Cuando estábamos ahí con Dani, nos tomamos de las manos y oramos. Y dice aquí, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Somos la luz del mundo. Jesús es la luz que resplandeció en las tinieblas y nosotros ahora resplandecemos en esta tierra. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra.
Nosotros tenemos la autoridad y el poder de Jesucristo porque lo hemos recibido como Señor y Salvador. Eso lo puedes leer también en Lucas 2:32. Como que no estoy viendo que muchos están poniendo el texto, pero que Dios los perdone. No, no es cierto, ya los perdonó para siempre. Entonces, por luz de las naciones, alguien por favor escriba lo que dice Lucas 2:32. Dice, para que abras los ojos de los ciegos. Hay personas que tienen ojos y no ven. ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Dice, este pueblo tiene ojos y no ven, oídos y no oyen. Nosotros debemos ser entendidos. Nosotros tenemos ojos para ver lo espiritual. Lo espiritual es mayor que lo natural. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Sabes quién saca de la cárcel a los presos? Jesucristo. Una persona puede estar fuera sin estar preso, pero está presa. Una persona puede estar dentro de una prisión, pero puede estar libre. Ya conocemos el apóstol Pablo, Pedro estuvieron presos. Muchos hombres de Dios estuvieron presos. José el soñador estuvo preso. Daniel estuvo en el preso, estuvo cautivo con todos los príncipes de Israel, estuvo preso por el rey Nabucodonosor. Y dice, para que saques de cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está hablando que Jesús nos iba a rescatar. Nosotros ya hemos sido rescatados. Gózate, deleítate en el Señor tu Hacedor. Deleítate en Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Y te ha dado libertad. Él te ha dado libertad. Vive en la libertad a la que fuiste llamado. En la libertad de Cristo Jesús. Vivamos porque somos libres del pecado y de la muerte. El pecado ya no se va a señorear sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está diciendo esto? Mira quién lo firma, verso 8. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Por eso nosotros debemos de hablar. Por eso nosotros debemos de creer. Por eso nosotros debemos de vivir. Por eso nosotros tenemos que hablar. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí si yo soy uno de los predicadores que solamente te estoy diciendo que debes de cumplir la ley para que el Señor te bendiga. Estaría a maldición. La ley es buena si se cumple legítimamente. La ley es rígida. La ley no es inamovible. Tú no puedes cambiar ni un milímetro la ley en absoluto. O la cumples o en cualquier fallo te haces culpable y nos hacemos culpable de todo. Por eso Jesucristo, él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. La ley es buena si se cumple legítimamente. Y ahora sí, después de eso, hay subtítulos que dice alabanza por la liberación poderosa del Señor. Observa que si Él ya te liberó, que si Él es poderoso, que si Él te sustenta, que si Él te guarda, que si Él está contigo, ahora mira lo que trae a tu vida. Dice, cantad al Señor un nuevo cántico. Cantad al Señor cántico nuevo. Que tu palabra esté hablando cosas nuevas. Deja de hablar enfermedades, deja de hablar lo que no se puede, deja de hablar lo pasado ya pasó, estos minutos anteriores ya pasaron. Ya no vamos a volver atrás. El Señor no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dice, cantad al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades.
las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Por favor, vamos a hacer una mención especial. Dice, eh, canten los moradores. Cántico, den voces de júbilo. Hagamos los mismos desiertos hablan. Dice, den gloria al Señor y anuncien sus loores en las costas. Tenemos que hablar de lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Los viernes hacemos oración a las 7 de la noche, pero ya son más las acciones de gracias que las oraciones. ¿No te has dado cuenta? Cómo el Señor en medio de la pandemia nos ha proyectado y nos ha bendecido. Cómo el Señor sigue bendiciendo. El Señor quiere que tomes. El Señor se deleita en que tú seas gozoso. El Señor vino a traerte vida y vida en abundancia. El corazón alegre hermosea el rostro. Nosotros debemos de quitarnos ese rostro de dureza. Tenemos que vivir una vida poderosa y sobrenatural. Jesucristo no está todo ensangrentado, ni está vencido. Él venció a la muerte. Él está como poderoso gigante. Bueno, ya me estoy adelantando. Pero dice aquí la palabra del Señor. Mira, entonces el Señor saldrá como gigante. El Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará. Ahora sí va a gritar. Ahora sí, a diferencia de los versos anteriores que decía que no tienes que estar hablando, ahora sí lo va a hablar, lo va a gritar. Dice, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Quién es quien pelea por ti? ¿Eres tú? ¿Tú has podido con el vecino? ¿Tú has podido con esa enfermedad? ¿Tú has podido con las circunstancias, con el dolor de cabeza, con las enfermedades, con el COVID, con las situaciones? Yo quiero decirte que el Señor se levanta poderoso como gigante y como hombre de guerra despertará, se lo gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Una mujer que está de parto, no creas que está muy calladita. Dice, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en isla y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Subraya eso, por favor. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. ¿Sordos? Fíjate bien, sordos. Le está hablando a los que son sordos que escuchen. Dice a los ciegos, mirad para ver. Fue de los milagros que hizo Jesús, le dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Ciego como el siervo del Señor, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecer. Hermano Armando Armenta, gracias por conectarte. Mas este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Hay personas que solitas se encarcelan. Hay personas que tienen celos y no pueden salir de ahí. Hay que ser
Dice, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? Esto es una pregunta. ¿Quiénes de los que estamos escuchando reconocemos al Señor que va a salir como gigante poderoso o como poderoso gigante? ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y quién escuchará respecto al porvenir? Lo que viene, Dios tiene el control. Dios tiene reservada todas sus riquezas para los que le aman. Tú y yo somos ricos en Cristo Jesús. No te va a dejar, no te va a desamparar. No olvides esas cosas cuando estés en medio de las circunstancias y situaciones. ¿Quién dio a Jacob el botín? ¿Sabes que los que reparten el botín son los que ganaron una guerra? Cuando ganas una guerra y acabas con un pueblo, tienes derecho a tomar el botín, a saquearlo. Nosotros tenemos la autoridad y el derecho en esta tierra de tomar en posesión todo lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Quién dio al tramposo el botín y entregó a Israel saqueadores? Israel es el que pelea por Dios. ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Nadie en esta tierra puede cumplir la ley mosaica. Absolutamente nadie, solamente Jesús, que Él fue el que la dio. Dios se la dio a Moisés en el monte del Sinaí. Sin embargo, ya en el monte Sión los hizo libres. El mismo monte, pero cambió de nombre. El monte Sión representa a la mujer, a Agar en esclavitud. Pero el monte Sión a la libre. Nosotros somos libres por Cristo Jesús. Vive libre en Cristo Jesús. Debemos de vivir en libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién de vosotros oirá esto? Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. ¿Sobre quién derramó la fuerza de su ira y la fuerza de guerra? Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Y con esto quiero terminar. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 43. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te compré. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Tú eres propiedad del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Si tú quieres seguir leyendo, solamente tienes que confiar en el Señor. Quiero decirte algo que me gozó. Yo estuve orando el tiempo que llevé a mi hijo. Y Dios movió todas las cosas de una manera sobrenatural. Nunca me ha fallado. Siempre me ha sustentado. Y yo esta mañana estaba orando y le dije, Señor, hay un programa que se debe de seguir, pero yo quiero seguir tu programa. Quiero seguir tu consejo. Yo he visto cómo ha restaurado a mi hijo. He platicado con él. Me gozo. Y yo le dije, Señor, no porque te sirva, tú estás comprometido a darme algo. Pero yo necesito a mi hijo. Yo sé que tú entiendes esa parte porque tú entregaste a tu hijo Jesús. Sé lo importante que es para ti.
Tú eres mi Padre, tú eres mi Abba. Y esta tarde que estábamos platicando, estaba con Blanca, su mamá de Dani, y Ruth, su hermanita. Volteó a verme Ruth y me dice, pastor, vamos a llevarnos a mi hermano. Y Dani estaba escuchando esto. Y dijo, lo que ustedes quieran, eso quiero. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estaba orando y le dije, Señor, mueve todas las cosas. Mueve todas las cosas. Haz lo imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Terminamos de comer y les dije, voy a hablar con el director. Esperé, le di su tiempo. Me dice, sí, está bien. Puede llevárselo, pero tiene que hacer un pago. Regresé y le dije, lo platiqué, y su hermanita de Dani dijo, sí, pastor, yo en este instante le hago la transferencia. El Señor movió las cosas de una manera dice la palabra del Señor, yo soy tu libertador, yo te redimí. Mío eres tú. Somos de su posesión. Somos sus hijos. Y en esta tarde, mi hijo Dani está aquí en casa. Acaba de terminar de bañarse, si no les diría que lo saludara. Pero quiero decirles que les agradezco con todo mi corazón todo lo que hacen, aquellos hermanos que el Señor movió, lo que han determinado, lo que me han apoyado. Y yo escucho a todos los hermanos cuando están en una condición difícil y yo les digo, sí se puede en Cristo Jesús. Somos sus benditos, somos sus amados, somos posesión suya, somos su especial tesoro. Lee todo el capítulo de Isaías 43 y deberás de sentirte amado por Cristo Jesús. Hermanos, los amo. Él se levanta como poderoso gigante y las circunstancias y las situaciones, Él las usa para bendecir nuestra vida, aunque nosotros pensemos que es difícil. Yo no me canso de glorificar el nombre de Jesús, porque es mi libertador, es mi ayudador, es mi escudo, es mi fuerza, es el quien me sustenta con su mano derecha. Es el quien me dice, mío eres tú. Hermanos, les amo. No se desaliente su corazón. Levantémonos de una manera sobrenatural y veremos grandes proezas, porque Él se ha levantado como poderoso gigante. Y aquí está, hago lectura solamente del texto con el cual nos basamos. Entonces el Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre tus enemigos. Hermanos, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les bendiga hoy y siempre, rica y abundantemente. Le damos tiempo a Sofi para que ore por la ofrenda. Y hermanita Adriana, gracias por interactuar. Los demás interactúan poco, pero sé que lo están haciendo. Puso el que empezó la obra es fiel en terminarla. Así es y así sea. Hermana Adriana, gracias por... Reciban un saludo donde quiera que estén y tome aliento su corazón. El Señor se levanta como poderoso gigante en medio de nosotros. Jesucristo es el Señor.